Gloria a Dios, hermanos, qué bien. Qué hermoso poder estar nuevamente para poder estudiar las Escrituras. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 3. Hoy continuaremos del versículo 16 al versículo 21. Para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada o para los que no nos están siguiendo en el estudio de Juan, estamos a través del Evangelio de Juan y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y la semana pasada estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 15 en el mismo capítulo 3 de Juan. Y Juan nos introduce a una conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, como lo aprendimos la semana pasada. Y este hombre dice la palabra de Dios que visitó a Jesucristo de noche para poder hablar con él. Pero Jesucristo le respondió a la pregunta que él no hizo, una pregunta profunda en su corazón, la que no se atrevía a hacer, de cómo era posible nacer de nuevo y poder entrar al reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 3 que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que este era un requisito esencial para poder entrar en el reino de Dios. Y se lo vuelve a repetir en el versículo 5 nuevamente. Le dice, es necesario que nazcas del agua y del espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Y me acuerdo que estuvimos discutiendo lo que no significaba este versículo. Y algo que me gustaría aclarar en este caso es que aquí no estaba hablando de un bautismo regeneracional. El bautismo, como lo explicamos la vez pasada, no es esencial para la salvación. Más sin embargo, aquí hoy quiero tomarme un momento para esto, el bautismo es una proclamación pública de fe en todo cristiano. Si tú eres cristiano y has puesto tu confianza en Jesús, el siguiente paso de obediencia es las aguas bautismales. Es tu forma de decirle al mundo, ahora yo soy seguidor de Cristo. ¿Verdad? Esa es la forma como tú le dices a los demás, al mundo, aquel que todavía no te conoce, que ahora tú has sido apartado para Cristo. Amén. También la palabra de Dios nos dice en Romanos 6 que el bautismo simboliza la muerte y resurrección de Cristo. De la misma forma simboliza el bautismo para nosotros. Morimos con Él y resucitamos con Él de forma simbólica. Amén. El simbolismo es importante. Ahora, si tú me dices, varón, que has puesto tu confianza en Cristo, dices que no te quieres bautizar, entonces yo cuestionaría si realmente has puesto tu confianza verdaderamente en Jesús, porque nuestro primer paso de obediencia es obedecer todo lo que su palabra manda. Amén. El Señor nos dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy, Nicodemo la semana pasada le pregunta, ¿cómo puedo entrar ahí? El Señor le dice, hay una forma como lo puedes hacer, Nicodemo. El versículo 14 y 15 le dice cuál es esa forma. Y lo lleva a Números 21 y le dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y aquellos que miraban hacia la serpiente eran sanados, así de la misma forma el Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que en él cree será salvo y obtendrá vida eterna. Le dice Nicodemo, la única forma que puedes entrar en el reino de Dios, que puedes ver el reino de Dios, tienes que creer en el Hijo del Hombre, el que será levantado sobre aquella cruz. Nicodemo no entendía esto. Y el Señor continúa en esta conversación con Nicodemo y en el versículo 16 al 21 la finaliza. Pero en el versículo 16 al 21 el Señor le introduce la fuente, la razón por la cual el Hijo del Hombre sería levantado sobre una cruz por tus pecados, por mis pecados. Y nos introduce a un versículo que es conocido por la mayoría de los que estamos aquí. Es más, uno de los versículos más memorizados en el mundo. No solamente por cristianos, déjame decirte, aún por inconversos. Este versículo es muy famoso y es Juan 3:16. Así que leamos del 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hoy estaremos hablando del supremo
amor de Dios, del amor supremo de Dios, la oferta de salvación a través de Jesucristo, las consecuencias eternas de aceptar o rechazar el regalo de salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. De eso nos vamos a estar enfocando. El centro del Evangelio se enfoca en este versículo, Juan 3:16. Me gusta cómo lo pone Martín Lutero cuando habla de este versículo. Dice, el corazón del Evangelio está contenido en Juan 3:16. El amor de Dios, dice, es la fuente, la esencia misma de Dios. Dice, Cristo es el regalo de ese amor y la fe es el canal de cómo podemos ser aceptados y poder recibir ese amor. Dios nos dio lo más preciado que tenía en su seno, a su Hijo. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, porque era la única forma de ser salvos. Me gusta cómo empieza el versículo 16. Mira la primera parte del versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La frase de tal manera viene de la palabra uto, H-U-T-O, y esto significa la magnitud, el grado, el nivel del amor que tenía Dios por ti y por mí, que ofreció a su Hijo en la cruz del Calvario. Ponte a pensar por un momento, hermano. ¿Entregarías tú tu hijo por tu vecino si está en peligro de vida? Si la vida de tu vecino, la vida de un amigo, la vida de un familiar fuera salva para entregar a tu hijo, ¿entregarías a tu hijo? Señor, es impensable, ¿correcto? Pero Dios lo hizo por ti y por mí. Entregó a su único hijo, a su único hijo. No es solo que Dios nos amó, sino que Él lo demostró entregando al único hijo que tenía. Es un amor que no queda solamente en palabras o sentimientos, es un amor que es demostrado a través del sacrificio de su hijo. Dice que su hijo fue aplastado en la cruz por nuestras faltas, por nuestras injusticias. Me gusta cómo lo pone Pablo en Romanos 8:32. Mira cómo lo dice. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, hablando del amor de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si ven, nuestro amor, hermanos, cambia de acuerdo en el estado de ánimo que nos encontramos. ¿Cierto o no? Estamos en la iglesia, recuerden, no podemos mentir. Si el esposo la hizo enojar, hermana, su amor como que se mueve un poquito. Yo creo que en un tiempo, no sé si les he dicho esto anteriormente, mi hija cuando estaba chica decía, cuando se enojaba conmigo, decía, papi te amo pero no me caes bien ahorita. ¿Verdad? Porque nuestro estado de ánimo cambia. Pero en este caso, ¿verdad? En el caso de Dios, su amor es constante, es inmovible, inmutable. Si ve, Él nos ama aun cuando fallamos. Su amor no cambia. Su amor no cambia. Aun cuando le desobedecemos, Él nos ama. Es más, nos amó antes de que viniéramos a Él. Antes de que tú reconocieras de que Él era tu Salvador, antes de reconocieras de que lo necesitabas, dice la palabra de Dios, que Él nos amó. Aun cuando lo rechazábamos, cuando lo negábamos, aun cuando no conocíamos que Él era nuestro único camino a la eternidad, Él nos amó. Él nos amó. Mira lo que dice Chuck Smith acerca del amor de Dios. Me gusta cómo lo pone Chuck Smith. En su libro se llama El amor, el camino más excelente. Lo recomiendo si no lo tienes. Hermoso libro que habla del amor de Dios. Dice Chuck Smith, aquí está la gran verdad bíblica sobre el carácter de Dios. Dios es amor. El amor de Dios nunca falta. Dios nunca ha dejado de amarte. No te ama solo cuando eres bueno, ni te odia cuando eres malo. El amor de Dios por ti permanece igual y nunca cambia, no falla. Dios derrama continuamente su amor a tu vida, en tu vida, pues su amor por ti no depende en lo que eres, sino en quién es Él. Amén. En quién es Él. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Él es amor. Él es la fuente de amor. Él es la esencia del amor. Amén. Y lo dejó demostrado en la cruz del Calvario, hermanos. Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Mira cómo dice Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ven, muchas personas dicen déjame arreglar mi vida para poder ir a Dios. Déjame arreglar mis asuntos para poder ir delante de Dios, porque mi vida está en desorden, no puedo ir delante de Dios en la forma que estoy. Déjame decirte, varón, mujer, si estás en este lugar, que Dios te quiere tal y como eres y quieres que vengas a Él así como estás, porque así como estás es como Él se glorificará, como transformará tu vida y cambiará cada una de esas faltas que tienes en ti. Él no espera que seas perfecto porque nadie podrá venir a Dios perfecto. Si estás lleno de errores, bienvenido al club. La iglesia está llena de esas personas. Amén. No esperes arreglar tu vida. Ven a los pies de Cristo y deja que Cristo la arregle por ti, porque solo Él tiene el poder de hacerlo. Amén. Solo Él tiene el poder de hacerlo. Tú y yo no tenemos el poder de cambiar nuestra vida, de transformar, de renovar nuestra mente, de transformar nuestro corazón. Solo Cristo tiene el poder de hacerlo. Ven y ríndete a sus pies, entrega tu vida a Él y verás lo que Él hará con tu vida. Verás lo que hará. Entrégale, confía en Él y verás lo que Él va a hacer con tu vida. No hay nada más poderoso que entregar tu vida a Cristo. Y te darás cuenta en el momento que lo hagas, cómo tu vida empieza a cambiar. Y empiezas a ser diferente. Me gusta como Pablo le dice a Tito, hablando de esa necesidad. Si ves, todos queremos arreglar nuestra vida. Pensamos que Dios no nos recibirá por lo malo que somos. Pablo en este mismo pensamiento le dice a Tito en capítulo 3, versículo 3 al 6. Le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cuántos se identifican con esa parte? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, la gracia de nuestro Dios Salvador y su amor para con nosotros, ¿qué dice la primera parte del versículo 5? Dios nos salvó. Dios nos salvó, no por obras de justicia, no por como tú lo que podrías hacer tú con tu vida, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad en Él. Si ve, su amor se manifestó aún antes de que nosotros pudiéramos dar el paso de aceptarlo a Él, de venir a Él. Él nos amó cuando aún estábamos en nuestro pecado, caídos, quebrantados, rotos, llenos de problemas. Él aún nos amó. Y porque Él nos amó a nosotros, ahora nosotros lo podemos amar a Él, pero su amor se manifestó primero. ¿Sí se ve? Muchos de los que estamos aquí amamos a Dios, pero lo que no entendemos es que lo amamos porque Él nos amó primero. Él lo demostró. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor, Juan? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego el versículo 19 está la respuesta de nosotros hacia Dios. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Vemos que la magnitud, el nivel, el grado de Dios es infinito. Es constante, es inmovible. Pero ahora nos ofrece vida eterna a través de ese amor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué dio a su Hijo? Aquí está la respuesta en la segunda parte. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el solo propósito por el cual Dios dio a su Hijo, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Él. Para que pudiéramos pasar una eternidad con Cristo. Si ve, tú y yo nacimos condenados a una separación eterna de Dios, pero fue a través de la misericordia de Dios y la gracia de Él que entregó a su Hijo para que no tuviéramos que terminar en ese lugar.
Esta es una oferta universal con una promesa condicional. Déjame repetir esa parte. Esta es una oferta universal con una promesa condicional. La salvación se ofrece a todos, pero solo es efectiva a aquel que cree en Jesucristo. Debes creer. Debes poner tu confianza en Él. Si bien Cristo murió por el pecado del mundo, pero es solamente para aquel que cree. Si tú la rechazas, quedarás condenado a una separación eterna de Dios. La palabra dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Escucha esa palabra. Perderse no se refiere solamente a la muerte física, pero a una muerte espiritual, a una separación eterna de Dios. Y aquí la palabra creer no solamente es aceptar algo con la mente de forma intelectual, sino confiar completamente en Jesucristo, depositar tu confianza completamente en Él. Conocí una persona que era atea y me decía que yo, cuando le hablaba de Jesucristo, me decía que yo ponía mi fe en algo ficticio, algo que no existía. Déjame decirte que no hay nada más real que Cristo. No hay nada más real que Él. Amén. So, tú no estás poniendo tu confianza en el aire, estás poniendo tu confianza en el creador del universo, aquel que vino hace más de 2000 años y dio su vida por ti en la cruz. Amén. Cristo es real. Si tú le das una oportunidad de venir a tu corazón, te darás cuenta de la transformación que puede hacer en tu corazón. Si estás en este momento, no puedo repetir lo suficiente. Esto es lo que hacemos cada vez que salimos puerta a puerta. Presentar esta verdad de que Cristo vino y murió por ti, dio su vida por ti en la cruz y te está ofreciendo vida eterna. Y tú, hermano, dirás, hermano, yo ya la tengo. Es bueno recordarlo y alabarlo por ello. Amén. Es bueno recordarlo. Amén. Mire lo que dice. Hablando de esta vida eterna, Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Juan? Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nuestro Señor Jesús está orando y dice que esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que conozcan al único Dios y verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Nuestra fe, nuestra vida eterna depende en quién ponemos nuestra confianza. ¿En quién hemos creído? El objeto de nuestra fe. En eso depende dónde pasaremos la eternidad. Por eso el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso la invitación es para todo aquel que cree. Debes creer para poder venir y recibir el regalo de amor que Cristo ha puesto, ¿verdad? Que Dios ha puesto a través de Cristo. Dice, como dijimos anteriormente, esta es una oferta universal, ¿verdad? Con una promesa condicional. Esta oferta es personal, global y eterna. La vida eterna no es solo la vida después de la muerte, pero sino donde pasaremos la eternidad. Es una nueva clase de vida. La vida eterna no comienza cuando partamos de este lugar. La vida eterna comienza cuando aceptamos a Cristo en esta tierra. Amén. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, ha sido transformado por el amor de Dios. Mira lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Del momento, en el instante, en el segundo que pones tu confianza en Jesús, dice la palabra de Dios que te hace una nueva persona, te da una nueva identidad en Cristo. Amén. Nuestra identidad reposa en Él, en lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí, no en lo que nosotros podamos hacer. Si ves, cuando vamos delante de Dios, no vamos en nuestra propia justicia. Isaías nos dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para presentarnos justos delante de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Y su justicia, dice la palabra de Dios, es imputada en nosotros. Haz de cuenta, es como que Él, teníamos nuestra cuenta vacía, Él vació la de Él y la puso todo su balance en tu cuenta. Y cuando vas delante de Dios te presentas no en tu justicia, pero en la justicia de Cristo, porque solo Él es perfecto y Él cumplió la ley a su perfección. Amén. Él satisfació la justicia de Dios, satisfació la ley que Dios te había dejado planeada en su palabra, escrita en su palabra. Tú y yo no podíamos hacerlo separados de Él. Por eso Él nos dice cuando habla de la viña en el capítulo 15 que separados de Él somos nada. Nada podemos hacer separados de Cristo. Nada. Mira lo que dice el versículo 17 aquí mismo. Movámonos capítulo 3 de Juan, versículo 17.
y vemos la misión de Cristo. La misión de Cristo en su primera venida no era condenar al mundo, sino salvar al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino a salvar, no a condenar. Este versículo, hermanos, revela que el propósito de Cristo era rescatar y no destruir, porque el rechazo a Cristo traerá inevitablemente juicio, porque no hay otro camino de salvación. Si ves, su primera venida fue de salvación, para traer salvación a tu vida. Dios no nos debe la salvación. Voy a repetir esa parte. Dios no te debe salvación a ti y a mí, hermano, hermana. Pero aquí en Juan 3:17 nos muestra que su misericordia se ofreció primero antes del juicio. Él nos mostró misericordia antes de mostrarnos su juicio. Es un llamado a confiar en la gracia antes que sea demasiado tarde. Es en vida que tenemos acceso a este regalo de vida eterna. Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que el hombre viva una sola vez y luego el juicio. Eso es en vida que tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo, no después de que partamos, porque una vez que partamos, entonces enfrentaremos el juicio de Dios, separados de Cristo, separados de la justicia de Él. Cristo no fue enviado para juzgar, sino para salvar. ¿A quién? Salvar al mundo. ¿A quien que no quiera ser juzgado por Dios? Debe de abrazar el regalo de salvación que Dios ofreció a través de su Hijo. Juan 12:47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, escucha bien, hermano, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo porque no he enviado a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ya estábamos condenados. Su palabra ya estaba escrita y tú y yo estábamos condenados. Cristo vino a salvarnos en su primera venida. Tú y yo estábamos destinados a una eternidad separados de Él. Mira lo que dice Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo ya estábamos perdidos, condenados, separados de Dios por nuestros pecados. Dice Isaías que nuestros pecados nos separan de Dios. Y David nos dice que en pecado fuimos concebidos. ¿Si te has dado cuenta que a los niños no les enseñas a mentir, ellos solitos aprenden? Sí. Pon atención. ¿Por qué? Porque ya han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. So está hablando de esto y Chuck Smith me gusta cómo lo deja. Estoy citando mucho a Chuck Smith hoy. Dice, Dios no necesitaba enviar a su Hijo para condenar al mundo. Ya estaba condenado por el pecado. Jesús vino como un acto de amor para salvarnos de esa condición perdida, esa condición caída en la que estábamos. Cristo vino para darnos salvación. Pero hay una condición. Ya la hablamos, ¿verdad? Debemos creer. Debemos poner nuestra confianza en Él. Y el versículo 18, aquí en el capítulo 3, sigue enfatizando Juan en esto, nuestro Señor Jesucristo, sigue enfatizando en esto cuando está hablando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos debes de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, al que fue enviado por Él. Y le está hablando de la magnitud del amor de Dios. Le está hablando que la condición para poder entrar a ese reino es confiar en Jesucristo. Abre tus ojos, Nicodemo, y en el versículo 18 le vuelve a enfatizar de la misma forma y le dice, el que en Él cree no es condenado. Pon atención. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo nos enfrenta con una realidad incómoda para todos nosotros, hermanos. No hay terreno neutral con Dios. Para aquellos que no conocen de Dios, no puedes estar en el medio. O crees y eres salvo, o rechazas y permaneces separado por la eternidad, condenado a una eternidad sin Cristo. La palabra de Dios repite continuamente a través de Salmos y Apocalipsis, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación.
Nadie promete el futuro, nadie promete el mañana. Tú no sabes lo que puede ocurrir cuando salgamos de este lugar. Y si tú no has puesto tu confianza en Cristo, ¿dónde pasarás tu eternidad? Si ves, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos en este lugar. Estamos de paso. Todos los que estamos hoy aquí sentados, un día partiremos de este lugar, moriremos. Nadie escapa la muerte. Nadie. Todos moriremos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde irás? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Te has preguntado? Aquellos que no conocen del Señor, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, estamos seguros de dónde pasaremos nuestra eternidad. Sabremos que estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Alabándole y glorificándole cada día. ¿Quieres, varón, mujer, si estás en este lugar, quieres ser parte de ese reino? ¿Quieres venir y pasar una eternidad glorificando al Rey, al Salvador de tu alma? Ven a Cristo. Solo Él te puede ofrecer salvación. Amén. Solo Él. El que cree no es condenado. Qué promesa tan hermosa. La diferencia entre la condenación y la salvación no es el pecado, sino la fe. El que cree no es condenado. El que cree es perdonado. El que no cree permanece bajo la culpa que ya existía, bajo la condenación en la que ya estaba. ¿Sí ves la diferencia? Dice que si no crees, continuarás en tu condición y terminarás en una eternidad separado de Dios. Pero la gloriosa promesa para aquellos que creen, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado. Qué hermosa promesa. Si has puesto tu confianza en Cristo, dice que no hay condenación para tu vida. Pablo, cuando está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, está hablando de su carne, de cómo Él batalla con el pecado mientras estamos en esta tierra. Y el capítulo 7, haz de cuenta, es Pablo abriendo su corazón a nosotros y dejándonos ver sus batallas, sus luchas con el pecado. Y al final de ese capítulo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Él mismo recuerda. Y comienza el capítulo 8 y el versículo 1 de esta forma, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Debes nacer del Espíritu. Tu nacimiento debe ser espiritual para poder entrar en el reino de los cielos. El gozo del redimido al entender que ya no es condenado, que ya no somos juzgados por Dios porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso me gusta como lo pone David en el capítulo 32 de Salmos, versículo 1, hablando de la libertad que tenemos ahora que estamos en Cristo, que ya no somos apuntados por el enemigo. Y esto dice David en Salmos 32, 1, 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado dice es feliz, gozoso. Gozoso aquel a quien se le ha perdonado su transgresión. Y dice, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre en quien a Jehová no culpa de iniquidad. Ponte a pensar en ello, hermano. En cuyo espíritu no hay engaño. Feliz es aquel hombre el cual se le ha sido perdonado su pecado. ¿Cuántos pueden decir eso, los que estamos hoy aquí? Cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en él, hemos entendido que no se trata de nuestras obras, no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Se trata de quién es Él y lo que hizo por nosotros. Pero la segunda parte del versículo 18 es algo que debemos pensar al respecto. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Significa que si no has puesto tu confianza en Él, estás condenado a una separación eterna de Dios. No se dice que será condenado. Si ves,
Lee el versículo 18, no dice que será condenado, no habla de un futuro, sino se dice que ya fue condenado, sino que ya está condenado, porque al rechazar la fe permanece en la muerte espiritual de Adán y no puede entrar en la vida que Cristo ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Juan, más adelante en el capítulo 5, nuestro Señor Jesús, de hecho, en el capítulo 5, versículo 24, vuelve a retomar esto y vuelve a enfatizar y dice, de cierto te digo, mira lo que le dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida temporal. Oh, eterna, tiene vida eterna. Eterna con Cristo. Dice, el que oye mi palabra, estás oyendo su palabra, hermano. Y el que crea al que me envió, has creído en Cristo, has creído en Dios. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria al Cristo por ello. Gloria a Cristo. Dios no condena arbitrariamente, hermano. El hombre se condena a sí mismo al rehusar la única vía de salvación. Jesús vino para salvar, pero el rechazo del hombre al regalo que Dios ofrece a través de su Hijo lo deja en su estado de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre rechaza el regalo de salvación? ¿Por qué rechaza algo que es gratuito, que viene y depende completamente de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado si en algún momento usted ha compartido el evangelio, ha compartido a Cristo con alguien más y usted le presenta todas las evidencias y dices, intelectualmente esta persona tuvo que haber creído, pero en lugar de ello rechaza el regalo de salvación a través de Cristo? ¿Ha experimentado usted eso? Déjeme decirlo, yo lo he experimentado incontables las veces que he estado delante de alguien y le presento el evangelio, lo veo que está quebrantado en el mismo lugar que en un momento yo estuve y le estoy presentando el amor de Dios, todas las evidencias, y aún rechaza a Cristo, rechaza el regalo de salvación, el regalo gratuito de salvación. Lo único que tiene que hacer es creer, pero lo rechaza. Mi corazón se duele al saber que esta persona está rechazando a la única vía a la vida eterna y quedará separado por la eternidad de Dios en un lugar de tormento. Cristo no quiere que vayas allí. Por eso murió en la cruz, para que no tuvieras que sufrir en ese lugar. Y si no se nos conduele, si no se nos compune el corazón al ver que almas, millones de ellas están yendo a una eternidad sin Cristo, hermano, que el Señor ponga ese deseo en nuestro corazón. Que ponga el amor y la necesidad de predicar su evangelio. Porque miles de ellos van a una eternidad sin Cristo, día con día. ¿Por qué el hombre rechaza? Porque el pecado está en su corazón y aman más el pecado que la luz. Mira lo que dice el versículo 19 y 20. Esta es la razón por la que rechazan. Esta es la razón por la cual continúan en condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz verdadera, Cristo mismo, Dios, tomó forma de carne y bajó al mundo y vino, iluminó el pecado, el corazón corrupto del hombre, y el hombre lo rechazó. Este versículo demuestra la corrupción del corazón humano, hermanos. No es que el hombre no pueda venir a la luz, es que no quiere venir a la luz, porque ama más su pecado más que a Dios. Esa es la razón. No se trata de un reto intelectual, se trata de un problema moral. El corazón del ser humano está corrupto, lleno de pecado, atestado de pecado. Y no viene a la luz no porque no crea en Él, sino porque no quiere que sus pecados sean expuestos.
Más adelante en Juan 8:12 dice esto. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Escucha bien. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Imagínate que Dios te ofrece luz, te ofrece vida eterna, y el hombre rechaza esto, lo rechaza. El amor a las tinieblas no es pasivo, es agresivo, hermano. Parece que el ser humano quiere abrazar el pecado, tiene un deseo arraigado en el corazón que no quiere soltar el pecado. Por eso la predicación del evangelio provoca escándalos, ¿sí? Porque revela al mundo su pecado. Por eso cuando salimos a predicar el evangelio de Jesús y se les presenta el evangelio de Cristo y se les dice que tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesús, muchos se molestan. Muchos se molestan. Cada vez que me encuentro aquí en esta área de chino, hay muchas personas que vienen del catolicismo. Y cada vez que estoy hablando con una persona que viene del catolicismo, ellos ponen mucho valor en las obras, lo que ellos puedan hacer para poder llegar a Dios. Y siempre me gusta llevarlos a través de los 10 mandamientos y les pregunto, ¿tú crees en los 10 mandamientos? Sí, dice, ok. ¿Tú crees que puedas ir al cielo? Sí. ¿Crees que eres bueno? Sí. Le digo, ok, vamos a ver qué es lo que dice los 10 mandamientos. Los llevo a través de los 10 mandamientos. Y luego los llevo a Gálatas, donde dice que aquel que quebrare uno solo de sus mandamientos, los quebró todos. Y cuando les hago preguntas, ¿has mentido alguna vez? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has deseado la casa, la mujer de tu prójimo? Sí. Bueno, dice la palabra de Dios que si has fallado en uno de estos, has fallado en todos. ¿Dónde crees que irás? Si ves, nadie puede venir delante de Dios con sus propias obras. Es necesario que vengamos a través de Cristo. Por eso Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y me gusta la última parte porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino a la vida eterna. Amén. Cristo. Si no lo conoces, hoy es el día que puedas entregar tu vida a Él. No te vayas de este lugar sin Cristo. No te vayas a una eternidad sin Él. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Nos dice que en Él está la vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5, el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan aquí mismo. Cuando introducimos el Evangelio de Juan ahí, versículo 4 y 5, dice que en Él está la vida. Mira lo que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nada puede ocultar el pecado cuando la luz de Dios la ilumina. Nada. Si ve, por eso el pecador no quiere venir a Él. Porque en cuanto la luz de Cristo les alumbra, tu pecado queda expuesto. ¿Sí te has dado cuenta? Pero déjame decirte que no hay nada más liberante que dejar que el pecado sea expuesto a la luz de Cristo, porque las cadenas son rotas. Satanás no tiene nada sobre ti. En el momento que el pecado quede expuesto, ya no tiene nada de qué acusarte, porque todo el mundo se dio cuenta de tus faltas, de tus flaquezas. Ya no hay nada que pueda tener para acusarte. Y ahora eres libre en Cristo. Amén. Deja que el pecado sea expuesto. Qué liberante es cuando ese pecado es expuesto y el Señor te ha liberado. Y la culpa ya no tienes que esconderlo. Ya puedes ser libre. John MacArthur dice esto. El juicio no radica en el hecho de que la humanidad en su estado caído prefiere el pecado a la santidad. Jesús, como la luz verdadera, expone el mal, expone tu pecado. Y los hombres lo rechazan no por ignorancia, sino por amor a sus obras perversas, porque aman más las tinieblas, porque odian la luz, porque es prueba de que su conciencia está esclavizada al pecado. El hombre sin Cristo no solo está en tinieblas, hermano, ama las tinieblas y teme ser confrontado por Dios. Deja que tu pecado sea expuesto por la luz de Cristo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 13, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias
por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. La luz de Cristo manifiesta tu pecado, lo deja al expuesto, ¿verdad? Pero el hombre quiere vivir en tinieblas porque no quiere que su pecado sea expuesto, que el mundo lo conozca. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7 Pablo dice lo siguiente: porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Si ves, el hombre le gusta hacer, el pecador le gusta hacer sus maldades en la oscuridad, ¿cierto o no? ¿Sí se ha dado cuenta? Aun cuando nosotros estábamos en el mundo y cuando andaba usted de novio, ¿a poco nos iba a la oscuridad para darle un besito a la novia? No lo niegue. Buscaba donde no lo vieran, ¿verdad? Porque nos gusta hacer nuestras perversidades en la oscuridad. Ese es el corazón humano, es lo perverso de él. Me gusta cómo lo pone más antes de que llegara al versículo 7. Aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses, antes de llegar al versículo 7, Pablo lo dice de esta forma, hablándole a nosotros. Dice que ya no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz. Aquellos que han puesto la confianza en Cristo, dice, si tú ya estás en Cristo, ya no eres hijo de tiniebla. Mira lo que dice: pero ustedes, hermanos, a usted y a mí, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Déjame leer eso otra vez. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, para que no te hallen en sorpresa, vive a la luz de Cristo. Que tu vida sea transparente. Amén. Como dice Pablo, que seamos cartas abiertas que puedan ser leídas. Que nuestra vida sea igual de lo que es dentro de estas cuatro paredes, que lo sea fuera de ellas, que lo sea en nuestro hogar. Amén. Que seamos transparentes, que no hay nada que el enemigo pueda agarrar para poder acusarnos. El hombre huye de las tinieblas porque el pecado corre a las tinieblas y huye de la luz porque el pecado es expuesto por la luz de Cristo. Pero aquí viene el contraste. Este es el pecador, aquel que no ha puesto su confianza en Cristo. ¿Qué acerca de aquel que ya lo hizo? ¿Qué acerca de aquel que ama a Cristo? Y el versículo 21 Jesús le da el contraste a Nicodemo y le dice: he aquí aquel que ha puesto su confianza en el Hijo del Hombre, aquel que fue crucificado en la cruz. Y ahí capítulo 3 de Juan, versículo 21, le da el contraste del hombre caído y el hombre redimido por Cristo. Dice, mas el que practica la verdad corre de la luz. Oh, viene a la luz. Viene a la luz. Aquel que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto. Escucha bien, me gusta esta parte, que sus obras son hechas por Dios. Si ves que no dijo por nosotros, dice que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios, que lo que tú ahora vives en Cristo lo vives, y lo bueno que pueda ser reflejado en nosotros, manifestado en nosotros, no es porque nosotros lo hayamos podido haber hecho, es porque Dios lo ha hecho en nosotros. Amén. Todo lo bueno que pueda provenir de ti y de mí, hermano, viene de Dios, no de nosotros. Déjame decirte que de nosotros no proviene nada bueno, solo de Dios. Solo de Dios. El verdadero cristiano no solo teme a la luz, hermano, sino que la busca. Su vida es una evidencia de una transformación divina por el poder del Espíritu Santo. Sus obras ya no son para su propia gloria, sino son para darle gloria a aquel que lo rescató del hoyo donde estaba, de la muerte que le esperaba, de la condenación eterna que tenía sobre él. El que practica la verdad viene a la luz. El verdadero cristiano no solo le teme, pero corre a ella. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dice que nos hizo Él para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando estamos en Cristo, si ve que queremos hacer lo bueno delante de Él, lo recto delante de Él, pero no es porque usted sea, hermano, no se vaya a dar palmaditas en la espalda, es porque Dios ya transformó su corazón, renovó su mente
Y ahora el Espíritu Santo de Dios habita en usted y es el que lo mueve, el que lo ayuda, el que lo guía, el que lo instruye, el que lo santifica. Porque separados de Él, hermanos, separados de Él, no podemos hacer nada. La evidencia de que somos sus discípulos es nuestras obras delante de Dios. ¿Es usted un discípulo del Señor? Lo escucho muy callado hoy. Dice que la evidencia de que somos sus seguidores es el amor que compartimos los unos con los otros, el amor que tenemos para aquellas almas perdidas. Las obras son evidencia de ello. Mira lo que dice nuestro Señor cuando está hablando de la viña ahí en Juan capítulo 15, y aquí vamos a terminar. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo es glorificado Dios? Que demos mucho fruto. Y dice que no solamente es glorificado Dios, pero es prueba de que somos discípulos de Jesucristo. Estás hoy aquí. Si la mayoría que están aquí ya son discípulos de Cristo y han puesto su confianza en Él, gloria a Dios por ello, hermano, que tu vida siga siendo un reflejo del amor de Cristo y que puedas seguir representando a Jesús con el amor que Él nos ha dejado, amén, y dar el amor que Él compartió con nosotros a aquellos que no lo conocen. Pero si no conoces de Jesús, hoy es el día de salvación. Y no quiero que te vayas de este lugar sin Cristo. Quiero que recibas al Señor en tu corazón y pongas tu confianza plena, completamente en Él, para que puedas tener la seguridad eterna de que pasarás una eternidad con Cristo. Pero esa decisión debe ser tomada hoy, en vida, porque después de la muerte ya no hay oportunidad. Es en este momento, en este día, que debes tomar esa decisión. Y mediante inclinamos nuestro rostro y cerramos en oración. Quiero pedirte que si no has recibido a Cristo, levantes tu mano, y si tienes el deseo de hacerlo hoy, ahí en tu asiento, no tienes que bajar. Levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para que puedas recibir al Señor en este día, quiero que repitas esta oración y que la iglesia me ayude para poderlos llevar en esta oración, para que puedan venir al conocimiento de Jesús. Repitan conmigo, hermanos, y tú que levantaste el hermano, hermano, repite conmigo esta oración para que puedas tener esa relación con Cristo. Bendito Señor Jesucristo, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Quiero que seas el Señor y Rey de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de vida. Y ayúdame a vivir una vida guiada por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz y por darme la salvación. Amén. Bendito Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu amor. Porque es a través de tu amor, Señor, que podemos conocer el sacrificio que diste por nosotros, tu Hijo, Señor. Gracias porque es a través de esa cruz que podemos venir delante de tu presencia. Que podemos venir confiados ante el trono de tu gracia, sabiendo de que no depende de nosotros, sino depende de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo de salvación, Padre. Que salgamos de este lugar, Señor, Padre, renovados, Señor, regernizados, Señor, entendiendo de que vamos a pasar una eternidad contigo, Señor. Gracias por las almas que han venido hoy al pie de tu trono, Señor, Padre. Guárdalos, Señor, ayúdalos, Señor, guíalos, Padre, que puedan ser ellos de bendición, Señor, y que puedan comenzar este camino en ti, Señor, para que puedan ser
unos dignos representantes de tu evangelio que puedan vivir una vida de acuerdo a tu palabra, Señor Padre. Bendícelos, guárdalos, Padre. Bendice nuestra vida, llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Y que vayamos con un deseo de predicar tu palabra. Que pongas esa necesidad en nuestro corazón de llevar tu evangelio a aquellas almas que lo necesitan, Señor. Ayúdanos a ser heraldos tuyos, Señor. Que podamos predicar tu palabra con denuedo, Señor. Confiados, Señor, de que tú harás la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar, hermanos, quiero decirles a los hermanos que recibieron al Señor, pueden venir al frente después del servicio si gustan para poder orar por ustedes, darle más información y se puedan conectar con la comunidad que tenemos aquí. También quiero recordarles, nuestro hermano David estará predicando el siguiente domingo para el Día de la Madre, así que no se lo pierda. Aquí los esperamos. Dios les bendiga.